Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. Espero que estén listos porque hoy vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, es digna de una novela turca, pero esta vez es real. Hoy vamos a hablar de un evento que sacudió los cimientos del mundo del entretenimiento, un bombazo que aún hoy sigue generando debate y especulaciones. Prepárense porque vamos a desentrañar el misterio que rodea el 22 de septiembre de 2025. Para los que se están preguntando de qué va todo esto, les doy una pista: 2 nombres, 2 apellidos, 2 corazones que en algún momento parecieron destinados a unirse. Hablo, por supuesto, de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé, la sola mención de esos nombres enciende la imaginación de muchos. Son 2 de las estrellas más brillantes de Turquía, con una base de fans global que los adora. Y no es para menos, ambos son talentosos, carismáticos y por supuesto visualmente impactantes. Pero su conexión va más allá de la belleza y el talento. Protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkenci Kuş, que en español conocemos como Pájaro Soñador. Ahora, para los que no estén familiarizados con esta joya de la televisión turca, permítanme ponerlos al día. Pájaro Soñador es mucho más que una simple serie romántica. Es una historia llena de comedia, drama, amor y por supuesto, muchísima química entre los protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir. En la serie interpretan a Can Divit y Sanem Aydin, 2 personajes con una conexión que traspasa la pantalla. La forma en que se miraban, la manera en que se complementaban, la pasión que irradiaban, era evidente para todos. Y como suele pasar en estos casos, los fans, que son los verdaderos detectives de la vida real, no tardaron en empezar a soñar. Empezaron a analizar cada foto, cada gesto, cada publicación en redes sociales. Se preguntaban, ¿será que esta magia que vemos en la pantalla existe también en la vida real? ¿Habrá algo más allá de la ficción? Y la verdad es que durante la emisión de Pájaro Soñador, y en los meses posteriores, los rumores no tardaron en surgir. Se hablaba de citas, de encuentros a escondidas, de una conexión especial. Los fans, alimentados por la esperanza y la ilusión, se aferraban a cualquier detalle que pudiera confirmar sus sospechas. Sin embargo, y aunque hubo algunos acercamientos, la realidad es que nunca se confirmó nada de manera oficial. Can Yaman y Demet Özdemir, cada uno por su lado, tomaron caminos separados. Can se enfocó en su carrera, consolidándose como un actor de renombre, trabajando en proyectos internacionales y conquistando nuevos públicos. Demet, por su parte, continuó su exitosa trayectoria, participando en nuevas series, demostrando su versatilidad como actriz y enamorando a todos con su encanto. Pero el destino, como suele ocurrir, tenía otros planes. Y fue el 22 de septiembre de 2025 cuando el mundo del entretenimiento se paralizó. La noticia fue una bomba, un terremoto mediático. Los medios se encendieron, las redes sociales explotaron. ¿Qué había pasado? Pues bien, para sorpresa de todos, se filtró una noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Can Yaman y Demet Özdemir, de alguna manera, se habían reencontrado. Y no solo eso, la historia, aparentemente, era mucho más complicada de lo que se imaginaba. Ahora, antes de seguir, quiero ser clara. La información que les voy a dar está basada en filtraciones, rumores y especulaciones. Conseguir información precisa sobre lo que realmente pasó ese día es complicado. Las fuentes son variadas, las versiones difieren, y la información oficial, lamentablemente, no existe. Pero basándonos en lo que se filtró, en lo que se rumorea y en lo que se ha podido deducir, les voy a contar lo que parece ser la historia. Así que abróchense los cinturones. Todo comenzó, según las filtraciones, con un encuentro casual. Los detalles varían: un evento, una fiesta, un proyecto laboral. La verdad es que no está del todo claro. Lo que sí parece ser cierto es que ambos se encontraron después de mucho tiempo, y la chispa, al parecer, volvió a encenderse. Pero esta vez, la situación era diferente. Ambos tenían sus vidas hechas, sus parejas, y las cosas no eran tan sencillas como en Pájaro Soñador. El reencuentro, según las versiones, fue intenso. Revivieron recuerdos, hablaron de lo que había pasado, de lo que pudo ser. Y al parecer, la química que los unió en la serie resurgió con fuerza. Se dice que hubo conversaciones secretas, encuentros a escondidas, todo el drama que nos encanta. ¿Pero por qué tanto misterio? ¿Por qué esconder algo así? Bueno, aquí es donde la historia se pone aún más interesante.
Al parecer, la situación se complicó por varios factores. Primero, las carreras de ambos. Can Yaman y Demet Özdemir son dos estrellas de renombre. Cualquier relación, sobre todo una que involucrara a dos figuras de este calibre, iba a ser noticia. Y eso implicaría una presión mediática enorme con paparazzi persiguiéndolos, medios analizando cada detalle de sus vidas y, por supuesto, una invasión a su privacidad. Segundo, sus compromisos. Como mencioné, ambos tenían parejas. Una relación en secreto implicaba, ya saben, un montón de problemas. Infidelidades, traiciones, rupturas, todo lo que la farándula adora. Además, las parejas en cuestión, seguramente no estaban dispuestas a tolerar una situación así, lo que podría generar aún más conflictos y complicaciones. Y tercero, y aquí es donde la historia se vuelve más turbia, se rumorea que había ciertas cláusulas en sus contratos que les impedían revelar detalles sobre su vida privada. ¿Verdad o mentira? No lo sé, pero es algo que se mencionó mucho en aquel momento. Se decía que los contratos que tenían con sus agencias de representación incluían cláusulas de confidencialidad que les impedían hablar públicamente sobre sus relaciones amorosas o cualquier detalle que pudiera afectar su imagen pública. Esta situación, si fuera cierta, habría añadido una capa más de dificultad a la situación, obligándolos a mantener su relación en secreto y a negar cualquier rumor al respecto. La noticia, como era de esperarse, generó un terremoto mediático. Los fans se volvieron locos, los medios no paraban de publicar rumores, y la vida de ambos se convirtió en un circo. Fotos borrosas, supuestas declaraciones de amigos cercanos, análisis minuciosos de cada publicación en redes sociales, la locura total. Los foros de Internet, las redes sociales y las revistas del corazón se llenaron de especulaciones. Los fans, divididos entre la emoción y la decepción, debatían sobre la veracidad de la historia. Algunos, aferrados a la esperanza, creían en el amor verdadero y en la posibilidad de un final feliz. Otros, más cautos, se mostraban escépticos, argumentando que la presión mediática y las complicaciones de sus vidas personales harían imposible una relación. En medio de este caos mediático, la prensa sensacionalista aprovechó la situación para publicar todo tipo de rumores y conjeturas. Se inventaron historias, se manipularon fotos y se exageraron los detalles para generar más controversia y, por supuesto, más clics y ventas. Pero ¿cómo reaccionaron Can Yaman y Demet Özdemir ante toda esta tormenta mediática? Bueno, esa es la parte más difícil de saber. Lo que sí se sabe, y es lo que se rumorea, es que al principio intentaron negar todo, desmentir los rumores. Intentaron mantener la calma, pero la evidencia era, aparentemente, demasiado fuerte. Las fotos que se filtraron, las declaraciones de supuestos testigos y los movimientos sospechosos en redes sociales parecían confirmar los rumores. Y aquí es donde la historia se vuelve un poco triste. Porque, según las versiones, la presión mediática y las complicaciones de sus vidas personales terminaron por pasar factura. La relación, que aparentemente había resurgido con fuerza, se vino abajo. La decepción, la tristeza, la frustración, todo se mezcló en un cóctel explosivo. La intensa atención de los medios, las restricciones contractuales, las obligaciones personales y la dificultad de vivir una relación en secreto, terminaron por minar la relación, llevándola a su inevitable final. Los detalles de esta ruptura, por supuesto, son escasos. Algunos dicen que la presión fue demasiada para ambos. Otros que las diferencias personales se hicieron más evidentes. Otros que las circunstancias de sus vidas no permitían una relación duradera. ¿Qué pasó después? Bueno, la verdad es que la información es escasa. Se dice que ambos intentaron seguir con sus vidas, rehacer sus carreras, pero la sombra de ese reencuentro los persiguió durante mucho tiempo. La especulación, las preguntas, los rumores, todo esto los acompañó, afectando su imagen pública y su vida personal. Can, dicen, se refugió en su trabajo, viajando por el mundo y enfocándose en su carrera. Demet, por su parte, continuó con sus proyectos, buscando nuevos desafíos y tratando de mantener su vida privada alejada del ojo público. Lo que sí es cierto es que el 22 de septiembre de 2025 marcó un antes y un después en la vida de Can Yaman y Demet Özdemir. Un día que nos recordó que a veces la realidad supera la ficción. Un día que nos enseñó que incluso en el mundo del glamour y la fama, el amor y el drama pueden ser tan complicados como en la vida real. Este evento, además, generó un debate sobre la privacidad de las celebridades y la presión mediática que sufren.
Muchos se preguntaron si los medios de comunicación y los fans habían ido demasiado lejos, invadiendo la vida privada de estas dos personas. Otros argumentaron que al ser figuras públicas, estaban expuestos a este tipo de escrutinio. Las redes sociales, por su parte, se convirtieron en un hervidero de opiniones. Los fans, los detractores, los medios de comunicación y los propios protagonistas se vieron envueltos en una tormenta digital. El hashtag #CanDemet volvió a ser tendencia en Twitter, y las publicaciones sobre el tema inundaron Instagram, Facebook y TikTok. A raíz de esta situación, se generó un debate sobre la ética del periodismo de espectáculos y la responsabilidad de los medios de comunicación. Se discutió si era válido publicar información no confirmada y si se debía respetar la privacidad de las celebridades. También se debatió sobre el papel de los fans y su derecho a saber sobre la vida de sus ídolos. Las consecuencias de este día, en última instancia, afectaron la carrera y la imagen pública de ambos actores. Algunos fans sintieron que fueron traicionados, otros que fueron víctimas de una situación injusta. Los medios de comunicación, por su parte, se vieron envueltos en críticas y acusaciones. Y aquí es donde la historia termina. O mejor dicho, la historia que conocemos. Porque ¿quién sabe qué más pasó entre Khan y Demet? ¿Qué secretos quedaron guardados? ¿Qué emociones no se expresaron? La verdad, creo que nunca lo sabremos del todo. Pero lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre esta historia. Sobre la presión de la fama, sobre las complicaciones del amor, sobre la fragilidad de las relaciones. Y por supuesto seguir disfrutando de sus trabajos, tanto de Khan como de Demet, esperando, quizás, que algún día nos sorprendan con una nueva colaboración, aunque sea a nivel profesional. También podemos aprender de esta historia. Podemos reflexionar sobre la importancia de la privacidad, sobre la necesidad de proteger nuestras emociones y sobre el impacto de la presión mediática en nuestras vidas. Y por supuesto podemos recordar que incluso en el mundo del espectáculo, las personas son seres humanos con sentimientos, sueños y problemas. Este evento además nos sirve como una valiosa lección sobre la importancia de la empatía y la comprensión. Debemos recordar que las celebridades también son seres humanos con sentimientos y que a menudo se ven sometidas a una presión y un escrutinio que puede ser abrumador. Es importante, por lo tanto, ser cuidadosos con nuestras palabras y nuestras acciones y tratar de ponernos en el lugar de los demás. Y no olvidemos que a pesar de todo el drama y la controversia, Khan Yaman y Demet Özdemir nos han regalado momentos inolvidables. Su trabajo en Pájaro Soñador es un testimonio de su talento y su química. Su pasión por la actuación, su dedicación a sus fans y su capacidad para crear personajes memorables son dignos de admiración. Ahora, en el futuro, ¿qué le depara a Khan y Demet? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Encontrarán la felicidad en sus vidas personales? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que su historia, marcada por el amor, el drama y la fama, seguirá siendo tema de conversación entre sus fans y en los medios de comunicación por mucho tiempo. La industria del entretenimiento turco, por su parte, ha aprendido una valiosa lección sobre la importancia de proteger la privacidad de sus talentos y de manejar las situaciones de crisis de manera adecuada. Los escándalos y las controversias, aunque pueden generar atención y aumentar la popularidad, también pueden tener consecuencias negativas, tanto para las estrellas como para la industria en general. Además, este evento ha generado una mayor conciencia sobre la necesidad de cuidar la salud mental de las celebridades y de brindarles el apoyo necesario para afrontar la presión mediática y los problemas personales. La historia del 22 de septiembre de 2025 es un recordatorio de que, detrás de la fama y el glamour, existen seres humanos con sus propios sentimientos, sueños y problemas. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad del amor, la complejidad de las relaciones y el impacto de la fama en nuestras vidas. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya dejado pensando. Sé que es una historia llena de especulaciones, pero creo que es importante analizarla, ya que forma parte de la historia de estas dos grandes estrellas. Es un relato que nos invita a la reflexión, a la empatía y a la comprensión. Nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos con sentimientos, sueños y problemas. Y nos enseña que a veces la realidad supera la ficción. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que esta historia es real? ¿Les gustaría que Khan y Demet volvieran a trabajar juntos? ¿Qué les parece la presión de la fama en este tipo de relaciones?
Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y saber qué piensan. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Primero, que la vida de las celebridades, por más glamorosa que parezca, no está exenta de complicaciones y dramas. Segundo, que la presión mediática puede ser abrumadora y afectar la vida personal de las personas. Y tercero, que el amor, en todas sus formas, es un sentimiento complejo y a veces incontrolable. Muchísimas gracias por ver este vídeo, no olviden darle me gusta si les gustó la historia, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y recuerden, la verdad a veces está en los detalles.